Hace 4 años te prometí honestidad, integridad y espíritu de trabajo. Y con la credibilidad que me otorga el no haber faltado a mi palabra, solicito nuevamente tu confianza y tu voto, imprescindible para liderar el cambio en Corbera. Es el momento de la regeneración democrática, la racionalización del gasto público, el compromiso por el empleo y la reactivación económica. Asturias ante todo. Por Corbera, Teresa Domínguez. Vota Foro. ¿Por qué quiero ser alcaldesa? Fundamentalmente por compromiso con mis vecinos. Creo que llevamos atravesando una crisis económica profunda, sin precedentes, pero igualmente es de tanta importancia la crisis institucional que estamos padeciendo. Creo que en la ciudadanía hay un hartazgo, no se siente representada por los políticos. Creo que es necesario dar de nuevo el valor y la limpieza que necesitamos y que los políticos merecemos. Creo que hemos sido el único grupo que ha hecho una posición constructiva, que hemos trabajado, prometimos, como dije hace 4 años, honradez, integridad y espíritu de trabajo, y creo que lo hemos cumplido, digamos, al pie de la letra. Creo sinceramente que encarno la integridad y que encarno la limpieza. Los políticos tenemos que dar lo que pide la ciudadanía, que es esa limpieza y esa integridad. Creo que el Ayuntamiento de Corbera no ha cooperado de una manera limpia a dar ese valor a las instituciones democráticas. Por ejemplo, el Pleno, de hecho está en nuestro programa electoral. Necesitamos revalorizar, dar la importancia que se merece. Hemos visto cómo existen sospechas, ausencia de información. Quiero recordar cuando se demolió la casa de encuentros sin depurar responsabilidades, la información que se está ocultando, por ejemplo, en el tema de Sogetesa, y actitudes como esta vienen a ahondar en esa crisis institucional, produce ese hartazgo en la ciudadanía. Y por otra parte, creo que también es necesario mejorar, y quiero mejorar la condición de vida de nuestros vecinos. El problema del paro está ahí, el alta presión fiscal está ahí, el tema del sucursalismo frente al Principado está ahí. Creo que soy la única persona en este momento capaz de dar ese rumbo que necesita Corbera. La cifra de parados en Corbera es preocupante. Yo creo que estamos por encima de la media de Asturias, y Asturias ya sabemos que está a la cabeza de España. El único partido que presentó una moción para crear un plan de fomento al empleo fue Foro Ciudadanos. Nosotros entendemos que el problema del paro se tiene que solucionar desde varias ópticas. Primero, lógicamente, sí coincido en alguna declaración que se ha hecho por parte del equipo de gobierno que la Administración no tenemos competencia para crear trabajo, pero sí tenemos que tener la suficiente claridad de ideas como para que creemos el ambiente adecuado para generar ese trabajo. Nosotros en nuestro programa llevamos 3 líneas de actuación. Una sería las líneas de ayuda autoempleo, es decir, se abriría una convocatoria de ayudas dirigidas a desempleados que inicien por cuenta propia una actividad económica en el concejo de Corbera. Se trataría de una ayuda fija por beneficiario, en la que no se valoraría el montante de la inversión, ya que hablamos de personas desempleadas, quizás con pocos recursos, que inician por cuenta propia una actividad. Llevamos igualmente una línea de ayudas a la contratación de desempleados. Se abriría una convocatoria de ayudas dirigidas a empresas por la contratación de nuevo personal desempleado. Los beneficiarios serían pymes bajo cualquier forma jurídica, con centro de trabajo en el concejo de Corbera. Serían, lógicamente, aumentos de plantilla, y el requisito sería mantenerse 2 años en ese puesto de trabajo. Y una tercera línea, que nosotros en esa moción que fue rechazada por el equipo de gobierno, el plan de empleo local. Es decir, tenemos un alcalde, un Partido Socialista, que se ha negado de manera sistemática a hacer planes de empleo local. ¿Cuál es la excusa? No tenemos competencias. Yo le he dicho, le hemos dado documentación, ayuntamientos como Ribadesella, donde está gobernando Foro, que posiblemente tenga sensibilidad a este problema, se han hecho esos planes de empleo local, con lo cual sí tenemos competencia, lo único que hay que tener voluntad para poder efectuarlos. Y por último, otro tipo de ayudas. Hablamos de nuestro programa de una bonificación del 95% para las empresas de primera actividad. Es decir, todo medidas complementarias para solucionar un problema como el paro. No vale decir, y es lo que yo me niego a aceptar, como dice nuestro alcalde, Corbera no tiene competencia en él. Cualquier esfuerzo en el tema del paro será utilizado. El turismo, que tampoco se ha hablado como fuente de creación de empleo. Tenemos un alcalde y un Partido Socialista que no ha dedicado una sola atención al turismo. Y es una fuente de creación de riqueza. Nosotros tenemos en el programa, en lo que es el embalse de Trasona, potenciarlo como turismo, como fuente de creación de empleo. Lo que hace falta es voluntad para hacer cosas. Y lo único que es cierto son hechos objetivos. Cuando en la comarca de Avilés desciende el paro, en Corbera desciende menos. Pero si sube el paro, en Corbera desciende más. Con lo cual, vamos a dejarnos de divagar de buenas palabras, pero el dato objetivo es el drama. Y las medidas que se han puesto hasta ahora han sido insuficientes. ¿Qué modelo de ciudad quiero? Quiero un modelo de ciudad en que la agricultura, la salud de los corberanos y la ganadería también se proteja. Y eso viene claramente con una macroincineradora que sus socios de gobierno, Partido Socialista, nos ha colocado al lado de nuestras casas. Macroincineradora. Eso sí es un peligro inminente y real. Y la subida a la Estebanina
lo que es Las Vegas, nuestra principal arteria. 4 años de parálisis, fruto PSOE e Izquierda Unida. Nuestro programa, lo primero que vamos a hacer es intentar dar viabilidad a esa entrada principal, que la Estrada y Las Vegas tengan una continuidad, que esté integrado, que se solucione de una vez por todas el paso de mercancías, de coches y de personas. 4 años de gobierno socialista, alta presión fiscal, paro y presuntas corruptelas. Lo que tiene que explicar el señor Iván Fernández es por qué se condona las deudas a los empresarios de Sogetesa, por qué se asume toda la totalidad de la deuda cuando solamente nos correspondería el 62%. Hay una distinta forma de gestionar y es con honradez e integridad. Hace 4 años te prometí honestidad, integridad y espíritu de trabajo. Y con la credibilidad que me otorga el no haber faltado a mi palabra, solicito nuevamente tu confianza y tu voto, imprescindible para liderar el cambio en Corbera. Es el momento de la regeneración democrática, la racionalización del gasto público, el compromiso por el empleo y la reactivación económica. Asturias ante todo. Por Corbera, Teresa Domínguez. Vota Foro.